Bien, recordemos, estamos en la guía de estudio número 4 y estamos hablando del tema de las áreas funcionales de la empresa. Dijimos que las áreas funcionales son el conjunto de actividades y responsabilidades realizadas en un departamento o área de la organización. Para poder comprender las áreas funcionales es muy importante determinar el organigrama. Recuerde, el organigrama es el esquema o la representación gráfica de la estructura de la organización. Cuando hablamos de las áreas funcionales nos referimos a aquellas áreas que son indispensables y nos sirven para el buen funcionamiento de la empresa. Tal es el caso del personal, las finanzas, administración de materiales, producción, mercadotecnia, sistemas y staff. Vimos la importancia de hacer funcionar estas áreas dentro de una empresa y con ello pues buscar el alcance de los objetivos. También es muy importante que al momento de trabajar respecto a las áreas funcionales podamos determinar cuáles son, cómo es que se provee personal a cada una de las áreas necesarias, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando del proceso de reclutamiento y selección del personal. Dijimos que reclutar es atraer personal interesado y calificado para poder ocupar los puestos que están disponibles. Cuando se hace el proceso de reclutamiento, pues pueden haber muchos candidatos o varios candidatos dentro de la organización. Ahora, cuando hacemos el proceso de la selección, es cuando venimos, y valga la redundancia, del grupo de candidatos que tenemos disponibles, seleccionamos a los más apropiados para ocupar el cargo o puesto. Muy bien, entonces tenemos que tomar en cuenta estos aspectos que van a ser de suma importancia para proveer entonces personal debidamente calificado. Y les vuelvo y repito, reclutar solo es atraer y seleccionar, sí, de los que fueron, de los que presentaron su currículum, de los que están interesados, pues entonces vamos a seleccionar al más apropiado, al que reúna las condiciones y las características según el cargo puesto. Ahora, para trabajar las áreas funcionales de la empresa es muy importante entender la administración de sueldos, salarios y prestaciones. Para poder trabajar esto dice, esta es una técnica o es un conjunto de técnicas que el fin o el objetivo es lograr que la retribución a los trabajadores sea justa y equitativa para cada uno de ellos. Claro, tenemos que tener en cuenta que todo depende del cargo o puesto y el rango que esté desenvolviendo la persona dentro del área laboral. Entonces, para poder trabajar la administración de sueldos y salarios, prestaciones y administración de nóminas, es decir, poder retribuir a la persona o al trabajador su trabajo de manera justa y equitativa, vamos a realizar los siguientes funciones que son, primero, la evaluación de puestos, luego las encuestas salariales, el análisis de puestos, los salarios incentivos, la evaluación del desempeño y la administración de nóminas. Para poder comprender estos 6 puntos, vamos a entender qué es una prestación, qué es el salario y qué es la nómina. El primero, las prestaciones. Las prestaciones dice que son planes y sistemas de beneficios sociales. En Guatemala, la Constitución Política de la República y el Código de Trabajo establecen 8 prestaciones de ley, las que vamos a ver a continuación y que están desglosadas tanto para el sector público como para el privado. Vamos a conocer cuáles de ellas aplican al público y al privado. Entonces, una prestación dice que son beneficios sociales que tienen los trabajadores. ¿Qué beneficios sociales establece la ley? Vamos a ver, según la ley en Guatemala, esto lo encontramos en los artículos constitucionales que ustedes ven ahí. Tenemos las vacaciones, el aguinaldo, el bono 14, la indemnización, la bonificación e incentivo, la cuota patronal X, el impuesto IRTRA y la tasa INTECAP. Son 8 prestaciones de ley que se establecen en beneficio a lo que son las prestaciones a los trabajadores. Ahora, el salario. El salario dice que es la remuneración o el pago justo al trabajo desarrollado por un empleado. Claro está que hay diversos tipos de salarios, hay salario para el sector público, para el privado, para las maquilas y el área de agricultura. Y por último tenemos el término de una nómina. ¿Qué es una nómina? Dice, la nómina es el formato donde se calculan los sueldos y salarios de los trabajadores. Vamos a entender también que hay salarios ordinarios y hay salarios extraordinarios. Todo depende del sistema de trabajo y los convenios laborales a los cuales se haya llegado. Entonces, ahora vamos a entrar a lo que son las prestaciones de ley.
Muy bien. ¿Qué prestaciones de ley se establecen para Guatemala entonces? La primera, las vacaciones. ¿Alguien me puede apoyar con la lectura? Constitución, Constitución Política de la República, arte 102, y reformado por número 64, 92, arte punto número 6. Todo trabajador sin excepción tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio del mismo patrono, cuya duración mínima es de 15 días hábiles. Muy bien, gracias. Ahora, aquí vamos a encontrar dos términos. Si nos vamos a la base de cálculo, dice salario ordinario y salario extraordinario. Les voy a explicar. Por ejemplo, usted llegó a un convenio con el patrono o su jefe. El jefe le dijo a usted que iba a devengar mensual de salario 2,000 quetzales. Muy bien, ese es su salario ordinario, pero resulta que usted también labora horas extras, descansos de fin de semana, sus descansos semanales, trabaja días festivos y trabaja en horarios extras. Entonces, eso se le conoce como el salario extraordinario. La ley establece que si nosotros trabajamos horas extras, nos las deben cancelar. Si nosotros trabajamos días festivos, nos los deben cancelar. Si trabajamos, por ejemplo, de toda la semana, de lunes de domingo a lunes, nuestro domingo a sábado, perdón, nuestro descanso es el día miércoles, un ejemplo, pero nosotros tuvimos que trabajar, la ley establece que nos deben cancelar esas horas laboradas, porque estamos trabajando en nuestra hora en nuestro día de descanso. Entonces, ese trabajo que nosotros realizamos, compete a lo que es el salario extraordinario, es decir, está fuera del tiempo y el horario pactado dentro de nuestros contratos o convenios laborales. Entonces, las vacaciones dice que es un periodo de 15 días hábiles, es decir, de lunes a viernes, no se toma en cuenta sábado ni domingo. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Además de que no se toma en cuenta sábado y domingo para nuestras vacaciones, no las tienen que pagar. El jefe tiene que cancelarnos los 15 días que nosotros vamos a ir en periodo de vacaciones. Ahora, ¿qué pasa si una persona tiene que trabajar durante su periodo de vacaciones? Le pagan sus vacaciones y le pagan el tiempo que va a trabajar, es decir, los 15 días que va a laborar. Entonces, es algo, y aún así, aunque la persona pues no se vaya de vacaciones, perdón, le tienen que hacer pago o retribución de su sueldo, porque la ley no establece que le deban descontar, sino al contrario, le deben cancelar por las vacaciones. ¿Cuánto le van a cancelar? Ojo aquí. Una persona tiene derecho a vacaciones si ha laborado durante un año continuo, es decir, inició en el mes de enero y termina en el mes de diciembre. Después de diciembre al siguiente enero, entonces esta persona puede tener derecho a vacaciones, pero no pretendamos que una persona tenga derecho a vacaciones, por ejemplo, si empezó a trabajar en el mes de febrero y resulta que se retiró de la empresa en el mes de mayo, regresa en el mes de julio y en el mes de diciembre quiere vacaciones. Erróneo. La ley dice que van a dar vacaciones después de un año continuo de trabajo, es decir, de enero a diciembre. Ahí tendrá derecho la persona entonces o el trabajador de poder solicitar sus vacaciones. Entonces, además de ello, dice, tiene derecho al periodo de vacaciones remuneradas, es decir, que se las pague después de cada año de trabajo continuo. ¿Al servicio de quién? Del mismo patrono. No puede ser posible que, por ejemplo, un mes trabajo para una empresa, 3 para otra, 4 a otra empresa y después quiera que la última empresa donde está laborando le dé vacaciones. No se puede, porque le van a dar vacaciones si laboró para la misma empresa durante este año seguido. Ahora, ¿cuánto es? Dice que se tienen derecho a las vacaciones remuneradas después de cada año trabajado continuo al servicio del mismo patrono, cuya duración mínima es de 15 días hábiles. ¿De dónde lo van a obtener? Van a hacer el cálculo del salario ordinario y del salario extraordinario.
La siguiente prestación de ley es el aguinaldo, perdón, y dice, también encontramos en la Constitución Política de la República, en el artículo 102, inciso J, decreto número 76-78, Congreso de la República, todo patrono queda obligado a otorgar a sus trabajadores anualmente en concepto de aguinaldo el equivalente a ¿qué? Al 100% de su sueldo, es decir, usted gana 2.000 quetzales mensuales y de aguinaldo le tienen que dar sus 2.000 quetzales nuevamente, porque eso es lo que usted está devengando. Del sueldo ordinario mensual que estos devenguen por un año de servicio continuo o por parte proporcional, es decir, si usted solo laboró 6 meses para la empresa, le van a hacer el cálculo de su aguinaldo durante esos 6 meses, eso es lo que está diciendo. Y si trabajó durante un año, excelente, ¿verdad? Porque el cálculo va a ser un sueldo total, eso es lo que le van a cancelar. Eso es lo que la ley establece. Muy bien. Entonces dice, ese año debe ser continuo, se lo van a acreditar de su saldo ordinario, perdón, es un saldo ordinario, salario, perdón, es el 100%, es decir, le vuelvo y repito, si usted ganaba 1.000 más el aguinaldo van a ser otros 1.000 más. Entonces dice el sueldo ordinario mensual que estos devenguen por un año de servicio continuo o parte proporcional. Como le digo, si usted solo trabajó 3 meses, pues sobre ese monto le van a hacer su cálculo y le van a realizar el pago. El famoso bono 14. El bono 14 es también una prestación de ley. Esto lo encontramos en el decreto 42-92 del Congreso de la República y nos dice, ¿alguien me puede apoyar con la lectura? ¿Alguien me apoya con la lectura? Decreto número 42-92, Congreso de la República. Todo patrono queda obligado al pago a sus trabajadores de una bonificación anual equivalente a un salario o sueldo ordinario que devengue el trabajador. La bonificación anual será equivalente al 100% del salario o sueldo. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. El bono 14 entonces nos dice, este será un cálculo del salario ordinario, de ahí se dará, ¿y cuánto es lo que le deben dar? De igual manera, otro 100%, es decir, si ganaba 1.000 y del bono 14 otros 1.000, pues se va con 2.000 quetzales, pero ¿cómo lo va a devengar? La ley establece lo siguiente, era lo que nuestra compañera pues nos aportaba. La ley dice, para tener derecho al bono 14 primero, el patrono está obligado al pago de los trabajadores en la bonificación anual, que es el bono 14, equivalente a un sueldo ordinario que devenga el trabajador, es decir, si ganaba 1.000, pues van a ser 1.000 quetzales más del bono 14. La bonificación anual será equivalente al 100% del salario o del sueldo, es decir, de su sueldo base, devengado por el trabajador en un mes o proporcional al tiempo laborado. Entonces, pasa lo mismo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ha trabajado, valga la redundancia, el trabajador para la empresa? Y de ahí se va a realizar el cálculo. El siguiente es la indemnización, dice la ley. También lo encontramos en la Constitución Política de la República, artículo 102, inciso O. Por despido injustificado, vea, usted está trabajando para una empresa correctamente y de repente el día de hoy le dicen, mire, está despedido. Muy bien, lo pueden despedir, pero lo tienen que indemnizar. ¿Qué significa? Si lo despiden de manera injustificada, el patrono le tiene que pagar a usted la indemnización, que es el tiempo equivalente a un mes de salario por cada año de servicio continuo o en forma proporcional al tiempo trabajado. Por ejemplo, mensualmente ya dijimos que su salario era de 1.000 quetzales y resulta que usted trabajó para la empresa 10 años, entonces le van a liquidar 1.000 quetzales, que era su sueldo mensual, por 10 años. Esa será su indemnización. Esto es por despido injustificado, por eso se da una indemnización.
Voy a regresar al punto del bono 14 antes de que se me olvide. Esto puede ser pagado en el mes de julio, en la primera quincena del mes de julio, y en algunos se lo pagan hasta finalizar el año de trabajo en su liquidación. Entonces les hablaba de la indemnización, ¿verdad? Entonces, si la empresa lo despide, lo tienen que indemnizar. ¿Cuánto va a ser su indemnización? Calcule, por ejemplo, trabajó para la empresa 3 años y a cada mes usted ganaba 2.000 quetzales, se va con 6.000 quetzales de indemnización. Eso es lo que establece la ley. ¿De dónde se obtiene? Y ese cálculo de indemnización se saca del salario ordinario y del extraordinario. Siguiente es la bonificación incentivo. ¿Alguien me puede apoyar con la lectura? Decreto número 37-01, última reforma. Congreso de la República. Se cree la bonificación incentiva para los trabajadores del sector privado con el objeto de estimular y aumentar su productividad y eficacia. Muy bien, entonces vean, dice que esto es para los trabajadores del sector privado, es decir, para todos aquellos que no laboren para ninguna empresa o institución de gobierno, por eso dice sector privado. Ahora, dice la ley que deben ser 250 quetzales mensuales fuera de su sueldo, entonces si usted, por ejemplo, sigue ganando esos 1.000 quetzales más su bonificación incentivo, usted va a ganar 1.250 y esto únicamente va a aplicar para los trabajadores del sector privado. Vamos con el siguiente, la cuota patronal X. ¿Alguien me puede ayudar? Muy bien, avanzo yo, dice decreto número 295, Congreso de la República, Ley Orgánica del IX, contribuciones y sus reformas. Lo van a obtener del salario ordinario y extraordinario. Les comento, el IX es un seguro médico. Cuando algún trabajador pues tiene alguna emergencia en el tema de salud o las personas que están afiliadas al IX necesitan algún tipo de servicio, pues inmediatamente pues la empresa tiene que pagar el 50% y el trabajador el otro 50% para el pago del IX, que es un seguro médico. Entonces, pues esto va a quedar ya acorde a los lineamientos que establezca la empresa, pero como vuelvo y repito, el IX es un seguro médico y si fuera un caso de emergencia, pues lo internan a un hospital privado y este no paga nada. El impuesto IRTRA, dice decreto número 1528, Congreso de la República, artículo número 12, reformado por el decreto número 43-92, artículo número 2. El IRTRA pues también es un beneficio, hay un carné o una tarjeta de IRTRA en donde la persona que es acreedora de este puede ingresar a los parques de Xocomil y Xetulul sin ningún costo, de igual manera sus acompañantes. Entonces es un beneficio, es un lugar creado para que el trabajador vaya, se distraiga y la pueda pasar bien. Y por último, la tasa INTECAP. Recuerden que anteriormente hablamos qué significaba INTECAP, significa Instituto Técnico de Capacitación y Productividad. Al INTECAP puede estudiar cualquier persona que desee capacitarse en algún área técnica, qué sé yo, de belleza, de corte de cabello, de mecánica, de cocina, lo que sea. Entonces, esta persona se puede registrar ante el INTECAP y el INTECAP le da el estudio correspondiente. Esto obviamente también es un tanto por ciento, no recuerdo exactamente el dato, pero sí es un tanto por ciento que se debe de vengar y el beneficio que tenemos es que si en algún momento deseamos ir y estudiar en el INTECAP, lo podemos hacer. Entonces, son 8 prestaciones de ley las que se ven en Guatemala. Esto obviamente aplica para Guatemala. Y por último tenemos el análisis y evaluación de puestos, calificación de méritos y remuneración del personal. El análisis de puestos es una técnica cuya finalidad es la descripción detallada de las actividades y requisitos que se requieren para desempeñar una unidad de trabajo específico e impersonal o un puesto. Entonces, para poder hacer el análisis, evaluación de puestos, calificación de méritos y remuneración al personal, aquí están los 4 pasos, pero yo le voy a indicar a través de los esquemas.
Paso número 1. Para poder hacer un análisis y descripción de puestos, trabajamos con una ficha específica de la descripción del puesto, en donde detallamos las actividades diarias y constantes, las actividades periódicas y las actividades esporádicas. Dentro de las actividades diarias y constantes, pues damos a conocer aquellas que el trabajador debe desempeñar o desenvolver diariamente. Las periódicas hablamos de una vez al mes, una vez cada 3 meses, una vez cada 15 días. Las actividades esporádicas estamos hablando de una vez cada 3 meses, cada 6 meses o a cada año. Entonces, para poder hacer una descripción y evaluación de puestos, primero se describe o se detallan cuáles son las tareas o responsabilidades que cada trabajador debe realizar de manera diaria, de manera periódica y de manera esporádica. Recuerdo el tiempo, cuando hablamos de diarias, obviamente es al día. Periódicas estamos hablando cada 15 días, a la semana o al mes. Cuando hablamos de esporádicas, hablamos cada 3 meses, cada 6 meses o de manera anual. Entonces, se detallan todas esas actividades para ver a qué nivel el trabajador tiene que realizar tareas constantemente. El siguiente paso dice que es la ficha del perfil de cargo opuesto. Toda empresa, recuerde que hablamos del proceso de reclutamiento y selección, la empresa pues da a conocer cuáles son los requisitos, dice ficha de perfil de puesto cargo. Por ejemplo, la empresa va a contratar a un cocinero, muy bien. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir la persona que quiera laborar como cocinero? El perfil, aquí, los requisitos los establece la empresa, por ejemplo, ser mayor de edad, tener vehículo propio, disponibilidad de horario, género masculino, saber cocinar y tener títulos comprobables. Esos son los requisitos, parámetros que establece la empresa. El perfil son cualidades que debe poseer la persona que pretenda ocupar el cargo opuesto. Lo más importante en esto es el requisito, que la persona califique y reúna los requisitos indispensables. Y por último encontramos qué ofrece la empresa como incentivo a la persona que quiera ocupar el cargo opuesto. Cuando se llena una ficha de perfil de puestos, se detallan los datos de la empresa como el nombre, la ubicación, entre otros. Y también se desglosa, como les decía, el perfil, los requisitos y qué ofrece la empresa. Muy bien, y por último tenemos el famoso manual de funciones. Aquí lo voy a dejar de este modo, lo voy a minimizar. Me quedó compartido, por eso se los decía, el manual de funciones. Un manual de funciones es una guía que nos permite saber la forma y el uso o el funcionamiento de algún sistema. El manual de funciones se puede trabajar de manera individual o de manera departamental, en el cual vamos a desglosar el nombre del departamento, el subdepartamento, quién es el responsable y los subordinados. Y por último vamos a detallar todas aquellas tareas y actividades que deba realizar cada uno de ellos. Entonces, cuando incorporamos toda esta serie de elementos, pasos y técnicas que fuimos viendo en el desarrollo, pues estamos haciendo lo que dice áreas funcionales de la empresa, es decir, poner en acción o poner a trabajar a todas aquellas áreas, realizar actividades, funciones o responsabilidades que nos permitan alcanzar el objetivo de la organización o acercarnos a los fines establecidos por esta. Con esto concluimos entonces la guía de estudio número 4.